ISAL Limitada es una empresa industrial y comercial de textiles con 5 años de experiencia en el mercado. Misión de la empresa: satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, desarrollando, fabricando y comercializando telas con precios competitivos. Visión de la empresa: ser en 2015 una empresa líder del mercado minorista de textiles, con precios competitivos y presencia en el mercado nacional. Infraestructura: una sede ubicada en la ciudad de Bogotá, distribuida así. Planta: un piso con 15 máquinas, dentro de las cuales se tiene hilatura, retorcido, tejeduría, tintorería y estampación. Área administrativa: edificio de 3 plantas, 5 oficinas en segunda y tercera planta. Área comercial: primera planta del edificio, 2 locales. Bodega, 500 metros cuadrados. Ley 9 del 1979. Tiene varios conceptos y reglamentaciones que podemos relacionar con los derechos de los empleadores con los trabajadores y los deberes de los trabajadores hacia la obligación que tienen sobre la seguridad y tener responsabilidad sobre el trabajo de sí mismo. La Ley 9 de 1979 reglamenta las actividades y competencias de salud pública para asegurar el bienestar de la población. Sin duda alguna, la salud de los habitantes de una población determina su calidad de vida. Esta ley dictamina las reglas más importantes para el funcionamiento de diversas entidades, producto o situaciones que influyen en las condiciones de vida de la comunidad. Pretende eliminar y evitar la contaminación del agua de consumo humano, mediante la regulación de las actividades que se desarrollen cerca de fuentes de agua para asegurar la conservación del recurso y la calidad del agua potable. Establece las normas a las que deben sujetarse alimentos, bebidas, materias primas, establecimientos industriales y comerciales, y todo el personal relacionado con la actividad. Reglamenta el funcionamiento de los establecimientos relacionados con el área farmacéutica, así como las características que deben cumplir los medicamentos en general. Contiene los deberes y derechos de los empleadores y trabajadores, así como las precauciones que se deben tener en las industrias a nivel de higiene y seguridad industrial. Tomar medidas para evitar o atenuar los efectos de un posible desastre, mediante los análisis de vulnerabilidad de cada región del territorio colombiano. Establecer medidas de control de agentes químicos y físicos que puedan afectar la salud humana en todo tipo de establecimientos, mediante la regulación de las características de localización, esquema básico y manejo de protección contra accidentes. Determinar fenómenos como enfermedades transmisibles y no transmisibles que afecten la salud pública, mediante el manejo de información relacionada con la situación de salud de la comunidad. El Estado, mediante el Ministerio de Salud, vigila y controla el cumplimiento de las reglamentaciones de esta ley, imponiendo sanciones a los infractores con el fin de asegurar la higiene y seguridad en todas las actividades, reglamentar la expedición de certificados de defunción, prácticas de autopsias, además controlar la inhumación y exhumación de cadáveres. La salud es un bien de interés público. Por ese motivo, tanto el Estado como los particulares deben velar por la seguridad propia y de la comunidad. Resolución 1401 de 2007. Campo de aplicación. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes del sistema de seguridad social integral, a las administradoras de riesgos profesionales, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares.
Objeto: establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Obligaciones de los aportantes. Los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones. Primero, conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución. Segundo, investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo investigador, conforme lo determina la presente resolución. Tercero, adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga como mínimo los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos profesionales, como cuando consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales, a la que se encuentre afiliado, conforme lo establece el artículo 4 del Decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Cuarto, registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo. Quinto, implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de la investigación, recomienden el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional, las autoridades administrativas, laborales y ambientales, así como la administradora de riesgos profesionales, a la que se encuentre afiliado el empleador, la empresa de servicios temporales, los trabajadores independientes o los organismos de trabajo asociado y cooperativo, según sea el caso. Sexto, proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación, a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de ejecución. Séptimo, implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o indirectamente. Obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales. En relación con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, las administradoras de riesgos profesionales tienen las siguientes obligaciones. Primero, proporcionar asesoría a sus afiliados en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Segundo, desarrollar e implementar una metodología para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y suministrarla a los aportantes. Tercero, remitir para la aprobación de la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social los formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Cuarto, suministrar a los aportantes el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo con su respectivo instructivo. Quinto, analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas por los aportantes, profundizar o complementar aquellas que en su criterio no cumplan con los requerimientos contenidos en la presente resolución. Sexto, capacitar continuamente al aportante
al equipo investigador y al Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía Ocupacional en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y en la implementación de correctivos. Séptimo, participar cuando lo estime necesario en la investigación de accidentes de trabajo que, por su complejidad, consecuencias o falta de conocimiento técnico del aportante, hagan aconsejable la recolección de datos oportunos que permitan conocer las causas y emitir recomendaciones más precisas. Octavo, emitir conceptos técnicos sobre cada investigación remitida, así como recomendaciones complementarias en caso de ser necesario, a fin de que el aportante implemente las medidas correctivas para prevenir eventos similares. Noveno, realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las investigaciones de accidentes y tener los soportes disponibles cuando el Ministerio de la Protección Social los solicite. Décimo, remitir informe semestral con sus respectivos soportes a las direcciones territoriales del Ministerio de la Protección Social para efecto del ejercicio de la vigilancia y control que le corresponde sobre los aportantes que han incumplido las medidas de control recomendadas o que, habiéndolas adoptado, fueron insuficientes para el control del riesgo causante del accidente. Descripción del accidente o incidente. El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas, y especificando en cada grupo el listado de los actos subestándar o inseguros y las condiciones subestándar o inseguras. Compromiso de adopción de medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada caso quién es el responsable o quiénes son los responsables y cuándo se realizará la intervención. Además, se deben especificar las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica identificada. La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los riesgos de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere necesarios. Resolución 2004 del 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Las disposiciones de la presente resolución se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores. Obligaciones de los patronos. Dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial. Elabora su propia reglamentación y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de salud ocupacional que le correspondan.
proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente resolución. Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, a juicio de los encargados de la salud ocupacional del Ministerio, debidamente organizado para practicar a todo su personal los exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico-laboral, y los que se requieran de acuerdo a las circunstancias. Además, llevar una completa estadística médico-social. Organizar y desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, de higiene y seguridad industrial, y crear los comités paritarios, patronos y trabajadores de higiene y seguridad, que se reunirán periódicamente levantando las actas respectivas a disposición de la División de Salud Ocupacional. El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del reglamento de higiene y seguridad, o en su defecto, un representante de la empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato. Obligaciones de los trabajadores. Dar cumplimiento a las obligaciones que le correspondan en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales y la reglamentación que establezca el patrono en concordancia con el literal A del artículo anterior. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgo y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos distintos a los que le han asignado. Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos. Acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial de la empresa y, en caso necesario, utilizar prontamente los servicios de primeros auxilios. No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo, ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas, y comportarse en forma responsable y seria en la ejecución de sus labores. De los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. Todos los edificios destinados a establecimientos industriales, temporales o permanentes, serán de construcción segura y firme para evitar el riesgo de desplome. Los techos o cercas de estructura metálica presentarán suficiente resistencia a los efectos del viento y a su propia carga. Los cimientos y pisos presentarán resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas para las cuales han sido calculados, y ningún cimiento o piso será sobrecargado por encima de la carga normal. El factor de seguridad para el acero estructural con referencia a la carga de rotura será por lo menos de 4 para las cargas estáticas y por lo menos de 6 para las cargas vivas o dinámicas, y será correspondientemente más alto para otros materiales. Además, se dispondrá de un margen suficiente para situaciones anormales.